De Onda Digital Televisión, Noticiero en la Mira. Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, el general Barrantes, tiene a bien hoy día conversar con toda la teleaudiencia y con los que nos siguen en internet a efectos de tocar algunos temas importantísimos de la realidad nacional. Y como quiera que las noticias de este fin de semana y sobre todo de este último periodo siguen siendo la de Martín Belaúnde, no dejamos de tocarlas y por supuesto vamos a ampliar algunos aspectos que consideramos fundamentales. Martín Belaúnde Locio ha sido, por orden del Tribunal Supremo Judicial de Bolivia, se le ha ordenado una orden de detención en el CONAR, en el Consejo Nacional de Refugiados. Fíjense ustedes, para comenzar, eso es un aspecto bastante suspicaz. Para nosotros consideramos que esta detención dorada no es más que parte del libreto que este gobierno viene haciendo con la finalidad de salvaguardar la libertad de Martín Belaúnde Locio. Y por supuesto que al nosotros observar este comportamiento del tribunal, en este caso judicial de Bolivia, no nos queda más que preocuparnos. ¿Por qué? Porque indudablemente el libreto viene armado y por supuesto el libreto está desarrollándose. Esta detención dorada es inusual, independientemente de los aspectos jurídicos que como siempre entran a tallar en el derecho internacional humanitario, como siempre es fundamental también. Y no nos olvidemos que la ley internacional reconoce que basta y solo con el solo hecho de presentar el pedido de refugiado en un país es suficiente para estar protegido durante ese periodo de 6 meses. Por lo tanto, cualquier otra circunstancia que sobre ello venga, como son los pedidos de extradición y todo este tema, va a ser observado como persecución política. Y todo lo que se ha hecho, y aquí tenemos que recordar, no nos olvidemos que el gobierno anunció que iba a ir una comisión de 8 personas, 2 miembros de la Policía Nacional, 2 miembros de la Procuraduría, un miembro de Cancillería, un miembro del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Simplemente que es algo inusual. Todo eso refuerza la tesis, que para nosotros es una tesis fundada, significa de armar el teatro, en este caso el teatro para ser un perseguido político. Indudablemente, con todo este andamiaje que se ha presentado para que el señor Martín Belaúnde Locio, que se encuentra en condición de refugiado, actualmente pre-refugiado, gestionando la condición de refugiado, entonces nosotros nos estamos dando cuenta que el libreto se está desarrollando. ¿Y por qué es importante Martín Belaúnde Locio? Es importante porque él, a lo largo de todo este periodo del 2006 hacia adelante, él ha venido trabajando directamente con la pareja presidencial. No nos olvidemos que se habla, y por ahí hay indicios razonables de que a través de él hayan ingresado los fondos para adquirir el diario La Primera. No nos olvidemos que el diario La Primera, independientemente de la campaña que pueda haber hecho a favor de su candidato, también era el sicario que se encargaba con titulares de apuntar y golpear a los candidatos de su posición. Y por supuesto que eso lo hemos visto y lo hablamos con fundamento. No nos olvidemos que durante la revocatoria, en el proceso de la revocatoria, la señora Villarán, por inepta o ineficaz o como quiera que sea, una gestión desastrosa, el diario La Primera era el que sacaba cara para golpear a todos los que estaban en el plano del sí por la revocatoria. Y esto es parte de la campaña. Entonces los socios, los amigos de barrio, los que siguen a esta señora Villarán, como el caso del nacionalismo, Perú Posible, ellos no eran tocados, simplemente los revocadores eran los que eran golpeados duramente en este pasquín que era el diario La Primera, que al parecer fue comprado con fondos llegados de Venezuela. Hay personas que nos han hecho conocer de que ellos habrían participado en el traslado de dinero de la Embajada de Venezuela hacia el local de campaña y donde Martín Belaúnde prácticamente dispuso de todos esos fondos. Esta es la parte que para nosotros es preocupante porque las personas están allanadas, además ya lo han dicho, pero lo que a nosotros nos preocupa es que pese a que ya lo han dicho, no haya habido el interés, por ejemplo, de un ministerio público que haya tomado manifestaciones a estos personajes, de los famosos 4 millones de dólares. Entonces pareciera que parte de esta protección que en este momento se le está brindando a este señor es justamente esa, de que no se trate de ubicar a este señor. Ha habido otro tema por ahí también que tiene que ver con este tema de Belaúnde Locio, que es el tema de las vigilancias y los seguimientos.
y más conocido en el argot común como reglajes. Fíjense ustedes, esta situación no nos cabe la menor duda, y lo afirmamos acá taxativamente por la experiencia que tenemos, que en esta actividad necesariamente tienen que estar responsabilizados todos los que forman parte de la conducción, los funcionarios del más alto nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo que para nosotros nos lamenta, y nos lamenta mucho que esta noticia haya salido el día de ayer, por ejemplo, sale titulares, estos son los regladores, o sea, sale el nombre y la foto de un suboficial del ejército y un chofer, que son los que han estado involucrados del ejército. ¿Ustedes creen, amigos, que este suboficial chofer, este señor agente de inteligencia, va a tomar por la libre, de porque le da la gana, agarra su carro y se va a poner a vigilarla a la señora Marisol Espinosa? No, pues. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Y esto por qué ocurre, como lo hemos dicho? Porque acá nos basta hacer la crítica. También varias veces hemos dicho acá hay que hacer proposiciones. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Que todas estas oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, como es en cualquier ejército, en cualquier país del mundo democrático y moderno, debe ser elegido, ¿dónde? En el Congreso de la República, por un periodo de 5 años, para que se conviertan en funcionarios del Estado, para que no vuelva a ocurrir esto que nosotros hoy día hemos visto y que lamentablemente lo único que nos damos cuenta es que al final siempre la pita se rompe por el lado más débil y enlodamos a honras a personas que solamente cumplieron órdenes. Por eso me pareció una cobardía de la más grande, que incluye al propio presidente que salga y diga que este gobierno no tiene ninguna vinculación y que en todo caso la presidenta del Consejo de Ministros dice facciones. Amigos, acá no estamos en facciones, no estamos en el partido marxista, leninista, maoísta, que se abre las dos líneas, la línea liquidacionista y la línea obstruccionista. Esto no es esto es un Estado y un Estado democrático que tiene elegido a un gobierno y todo lo que se haga es responsabilidad del Consejo de Ministros. O sea que para nosotros nos parece muy lamentable que, por ejemplo, esta señora presidenta del Consejo de Ministros no sepa ni siquiera dónde ubicarse, porque lamentablemente con ese mensaje nos está diciendo que no conoce nada, no sabe lo que pasa en este país, cosa que no lo creo. Lo que pasa es que a personas, funcionarios ignorantes, los ponen pues para que tengan responsabilidades de las más altas y esa es la opción que se ve a estas alturas por haber elegido a quienes, a estos funcionarios que no conocen nada del manejo del Estado. Por eso que hacemos un paréntesis para estas elecciones que se nos viene, busquemos funcionarios que sepan qué hacer cuando lleguen al gobierno. Y aquí recogemos la frase de Lenin que decía ¿qué hacer? Es importante eso, porque si uno llega a un estado y cosas y no sabe qué hacer, entonces mejor que se vaya a su casa. Por eso que en este caso yo sí estoy de acuerdo que la señora se retire del gobierno, porque lamentablemente al haber dado esta muestra de desconocer qué se tiene que hacer o de hablar situaciones como crear que en este gobierno hay facciones, por favor, ¿cómo puede decir eso? Eso es una ofensa a todos los ciudadanos del Perú y por supuesto deja en vergüenza al país. Ese es un tema que a nosotros nos preocupa y por supuesto que nosotros tenemos que censurar. Y todas estas cosas, amigos, que nosotros estamos mirando, tiene su correlato en lo que sería la inseguridad. Por ello es que todos los días nosotros tenemos acá la inseguridad ciudadana que nos atraviesa por todos los lados. Usted camina por la calle, le roban su pequeño celular, le quitan la cartera, o sea, es de todo. Los asaltos a domicilio, disculpe que lo diga así de esa manera, pero ya cada día más el asaltante va a su casa, lo detiene y encima lo secuestra y le lleva todas sus cosas. Antes eso se veía en la calle, hoy cualquier cantidad de asaltos nos da la televisión. ¿Y cuál es el balance que hemos recogido del 2014? Que la inseguridad ciudadana ha crecido enormemente, mayor policía muertos, mayor sicariato, mayores hechos delincuenciales registrados, robos, monras, etcétera. Entonces, esto, indudablemente, esta es la acumulación de varias cosas, pero por lo menos como política de Estado, estamos mirando que este es un tema muy deficiente, que no tiene nada que ver. ¿Y por qué se dan en mayor medida estas cosas? Por otro tema que también tiene que ver con esto. ¿Cuál es ese problema? Nosotros estamos ingresando, por ejemplo, ahora con nuestros reclamos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad, obviamente, de que evitar la discriminación que se está dando entre los oficiales que pasan, los miembros de la Fuerza Armada que pasan al retiro y los miembros de la Fuerza Armada que pasaron al retiro hace mucho tiempo
o sea, antes del 2012. Entonces, este tipo de discriminación amerita pues que vaya a la Corte Interamericana y por supuesto, amigos, esta es una de las razones fundamentales porque el policía, el subalterno de las fuerzas del orden del Estado, ¿qué moral van a tener de ir a combatir el crimen si cuando se mueren le reducen al 55% su pensión, su viuda y sus huérfanos quedan a merced de la buena aventura y de lo que ocurra? Y ustedes saben que un miembro de la policía o de la Fuerza Armada son gente muy modesta y que lamentablemente con la mitad del sueldo no van a poder sobrevivir. Entonces esto está influyendo negativamente en lo que significaría el tema de la inseguridad ciudadana, de lo cual nosotros, por supuesto, llamamos la atención y tenemos que decir. Mire, y el mejor ejemplo de que a nivel Estado, cuando el Estado trata de protegerse, se vienen dando cosas, lo hemos visto en Argentina. Hace pocos días han encontrado muerto al fiscal que está viendo el caso justamente del famoso AMIA. AMIA, que era una cooperativa judía israelí y que fue puesto un coche bomba y fallecieron ciudadanos de israelíes. Estaban aparentemente involucrados iraníes del Hezbollah. ¿Qué ha pasado? El fiscal pide que en este caso sea investigada la presidenta, la señora Cristina de Kirchner. Y lo curioso es que este señor aparece muerto, pero sin un atisbo de pólvora. Ya, como bien se ha dicho acá, la prueba de absorción atómica arrojaba negativo. Entonces, ¿qué quiere decir, señores? Que acá ha habido una ejecución extrajudicial. Y cuando nosotros nos remontamos, quiénes son los funcionarios que están en el gobierno de Argentina, nos estamos dando cuenta pues que estos señores que están en el gobierno de Argentina han sido parte de los montoneros que en la época del 75 también causaron zozobra en el gobierno. Entonces, no vaya a ser que estos viejos hábitos se reediten, y como que lo que estamos observando hoy. Y esto es lo preocupante, que el mundo obviamente tiene que ponerse en alerta. Ahora, otro aspecto que también en el campo internacional y que va a tener su correlato en América Latina y en el Perú justamente es la presentación del presidente Obama de los Estados Unidos de Norteamérica al Congreso de la República, que concitó aplausos de todas maneras mayoritarios. ¿Y por qué le digo que tiene su correlato en el Perú y obviamente en la inseguridad? Porque han acordado, ¿no?, entre otras cosas, muy al margen de las facilidades que se da a Cuba para poder levantar el embargo y todos estos temas que y que nos demuestra que dice que si algo no funcionó hace 50 años, bueno, pues hay que cambiar. Entonces, eso nos parece positivo. Nos parece positivo que levanten el embargo, pero nos parece negativo porque hoy el mundo sí tiene impacto respecto a lo que ocurra en el Perú. Se prevé una invasión al Estado Islámico. ¿Y qué es el Estado Islámico? El Estado Islámico es una nomenclatura, un nombre que se le pone a una organización, así como Al-Qaeda, así como el Hezbollah, que no tiene territorio, que no tiene, simplemente trasvasa los países con un aspecto ideológico, como es Irak, como es Siria, como es todo este aspecto del Turquestán, lo que llamamos el Turquestán de la zona de Turquía. Bueno, y esto convulsiona el Medio Oriente. ¿Y cuál es el correlato? El correlato es el impacto en este aparente positivo, que el petróleo baje. Pero ¿cuál es el impacto negativo que nos preocupa? Que nuestros países, Latinoamérica, también tiene influencia de estas facciones religiosas que pertenecen al islamismo. Y eso lo hemos visto, ¿dónde lo hemos visto? Lo que ha pasado en Francia. En Francia con el tema con este tema, señores, que ha pasado con Yo Soy Charlie Hebdo, esta revista satírica que brindaba una desinformación, y por último un maltrato a la gente del Islam. Eso nos ha puesto en el tapete pues que la intolerancia no parte de Oriente, la intolerancia parte de Occidente. Por eso que acá tenemos que conversar con ustedes y decirles, señores, nosotros debemos ser tolerantes con todas las religiones, pero de lo que no debemos ser tolerantes es con el respeto a nuestro Estado de Derecho. O sea, no hay ciudadanos de menor grado ni ciudadanos de mayor grado. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Por ello es que aquí nos estamos dando cuenta, señores, que la ley Pulpín, pues que se dio hace unos tiempos, no es otra cosa más que una castración de los estados, de los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos consagrados en los procesos que tenemos consagrados en los contratos ante los tratados internacionales, como son la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros venimos observando, estimados amigos, y justamente en estos aspectos es lo que nosotros tenemos que hacer notar a efectos
de que los jóvenes sigan y continúen con sus reclamos. Las organizaciones como políticas estén en este tema. Y todo esto, amigos oyentes, no hace más que revelarnos que en este país está pasando una sola cosa. Hay que licenciar a la clase política. Recuerden bien, licenciar a la clase política, porque esta clase política, con partidos desacreditados, con actores políticos desacreditados, que lo estamos mirando, ¿dónde? Lo estamos mirando en el tema Belaún del Ocio, lo estamos mirando en el tema de la ley Pulpín, lo estamos mirando en los acuerdos que existen en el toma y daca a través de leyes y entrega de facultades para legislar en temas que es competencia exclusiva del Congreso, con las leyes 1133, 1132, que tienen que ver con remuneración de pensiones de la Fuerza Armada, y también con otro tipo de leyes. Por ejemplo, con este conjunto de leyes que se ha dado, dice, para estimular el aparato productivo del Estado. No son más que concesiones para favorecer a determinado grupo de interés. No hay sentido de patria. Por eso les digo, la corrupción que trasvasa todo el territorio nacional, todas las instituciones del Estado, señores, es la que nos viene haciendo daño. Y ningún sistema económico será viable con corrupción. Por eso que cuando tengamos que ver qué cosa es conveniente para el país, tenemos que pensar primero en que tenemos que erradicar la corrupción. Tenemos que erradicar el narcotráfico y, por supuesto, la inseguridad ciudadana es el tema que repercute en todos los ciudadanos del Perú, pero a causas del narcotráfico, que genera más corrupción, a causa de la administración del Estado con una debilidad institucional, sin políticas claras, sin políticas fundamentalmente permanentes. Eso nos lleva, pues, y con una debilidad del sistema judicial nos lleva a ver lo que está pasando. Que el señor Martín Belaúnde se va, que se va todos los que por uno y otro lado están fuera del país, y sin embargo nosotros acá seguimos los que estamos en el país pagando nuestros impuestos, sujetándonos a todos los avatares del descuido y el desorden y la ineptitud del Estado. Por ello, estimados amigos que estamos aquí en la mira, quede claro lo que vamos a decir: licenciar a la clase política. Esta clase política ya está de más y debe irse. Debe irse de todas formas en el proceso electoral. Deben aparecer nuevas opciones, por supuesto que deben aparecer. Y esta clase política que nos ha decepcionado y que forma parte de la tradición de corrupción del Perú, no debe aparecer para nada en este tema. Y por eso los ciudadanos del Perú deben estar alertas y vigilantes para escudriñar, para cernir bien a todos los que quieran incursionar al tema político y que no tengamos esta respuesta que nos hacen daño. Y reafirmo que si se combate la corrupción, todo modelo económico será viable. No es que el neoliberalismo ha fracasado, la economía, hay que pensar en una economía del siglo XXI. Lo que hay que pensar es cómo combatir la corrupción con firmeza, con entereza, con leyes firmes, y hacer que este proceso en la que vamos a ingresar el 2016 sea pues permanente, vigilado por todos los ciudadanos del Perú, y además debe ser que todos los lentes y los reflectores de los medios de comunicación y de la prensa en general deben estar viendo, vigilando la conducta de todos estos políticos tradicionales que han destrozado al país para de repente dar paso a nuevos valores. Estimados amigos de En la Mira, quien les habla, es siempre grato de estar conversando con ustedes y tocar estos temas esenciales que son fundamentales para la democracia. Nosotros no podemos pensar en una democracia como la que estamos acostumbrados a ver si es que no combatimos frontalmente estos problemas medulares. El Perú es un país que la corrupción nos ha trasvasado a lo largo de todos los últimos 200 años. No hay un solo espacio de la historia en donde no tengamos que denostar de nuestras autoridades políticas por actos de corrupción. Y estos actos de corrupción se nos son recordados permanentemente. Resulta que entran por la derecha y terminan convirtiéndose en delincuentes. Casi todos, no se salva a nadie hasta hoy en día. Gente que nos miente, gente que nos dice que por acá le vamos a dar el paraíso y después se llevan todo lo que pueden. Entonces esto, como promociones, entran como promociones a una universidad, entran por 5 años o por 4 años a un gobierno local, provincial o regional, o al gobierno nacional por 5 años. Es una costra nueva que entra en el cuerpo del Estado peruano, lo corroe, lo corrompe, y luego se van sin que no exista ninguna posibilidad, porque la propia ley dice, no, el presidente es intocable hasta después de su mandato. Señores, esto debe acabar. Y nosotros no podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas
estén en la retina de los jóvenes, de los menores de edad y de los que ya van a empezar a votar el 2016, porque esto en verdad avergüenza al país. Nosotros, amigos, hemos llegado a este momento en donde tenemos que decirles a ustedes que siempre reflexionen y cada vez estén vigilantes y alertas, y les agradecemos la atención y desde En la Mira, esta sección de este noticiero de Onda Digital Televisión, le agradece la atención y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, estimados amigos.